Vamos a empezar con la unidad 2. Vamos a empezar a ver lo que es los primeros conceptos de electricidad. Y tenemos que hacer una pequeña historia, una pequeña reseña de cómo surgió todo esto. Ya desde hace muchos siglos, ya los antiguos conocían que frotando algunos materiales neutros, el cuero de algunos animales, algunas lana, por ejemplo, algunas telas de lino, lo que existía en esos tiempos, con algunos minerales, se producía un fenómeno cuando se frotaba, en este caso el de la foto, por ejemplo, un trapo de seda o de lana con una varilla que podría ser de metal, de cobre, o podría ser de cualquier otro metal, o podría ser de vidrio, o de otro material parecido al vidrio que se llama ámbar. Si se hacía esto, aparte de producirse calor, eso se nota enseguida. Si ustedes hacen eso, por ejemplo, con una virome y lo hacen en la ropa, bueno, a ver que se toma temperatura la virome, el plástico. Bueno, el fenómeno es el mismo, pero lo que ellos observaron es que si a cualquiera de esos dos materiales, de esos dos elementos, les acercaban otros materiales chiquititos, o sea, y cuando digo chiquitos quiero decir muy livianos, de muy poca masa, de muy poco peso, se quedaban pegados tanto al trapo como a la varilla metálica o de vidrio o de ese material inerte, de ese material neutro. Como en griego, ámbar se traduce electrón, de ahí surgió la palabra electrización y todas las palabras que derivan de la palabra electrón, la palabra griega, electrón. Entonces decían que se producía una ambarización, o sea, una electrización de estos materiales. Ahora yo les pregunto a ustedes, si estos pequeños trocitos de papel podían ser trocitos de hojas vegetales secas, tenía que ser algo livianito, porque si no, no se quedaba pegado, se caía. Si se quedan pegados, ¿por qué ocurre eso? Obviamente, antes de hacer este experimento de frotar los dos elementos neutros, si hacían lo mismo con estos trocitos de papel, no se quedaban pegados. O sea que es totalmente obvio que la causa de que se queden pegados es el frotamiento que se hizo antes. Entonces yo les pregunto, ¿por qué se quedan ahí pegados? ¿Y por qué no se caen? Si no se caen, ¿por qué es? ¿Alguno me puede decir si no se caen, por qué es que se quedan pegados? Escucho respuestas. Por la electricidad estática. Está bien, pero voy a algo más básico todavía. Más básico. O sea, si un cuerpo no se cae, ¿por qué es?
Porque se le está aplicando una fuerza. porque se le está aplicando una fuerza que contrarresta el peso, que es una fuerza hacia el suelo. O sea, las cosas se caen porque hay una fuerza que es igual a la masa del cuerpo por G, por la, la aceleración de la gravedad. Esa fuerza hace que el cuerpo caiga y llegue al suelo. Entonces, si no se cae, es porque de algún lado sale una fuerza que contrarresta el peso y se queda ahí. No hay otra explicación. Entonces, a esta fuerza que aparece, que la podemos observar y la podemos ver, porque el cuerpo es muy chiquito, por lo tanto tiene un peso muy chiquito, muy pequeño, lo cual quiere decir que esa fuerza que aparece también es muy pequeña. Entonces, si el cuerpo tiene poco peso, alcanza para sostenerlo, para que se quede ahí. Ahora, si el cuerpo pesa un poquitito más, ya se cae. Igual que lo que ocurre con cuerpos más grandes que lo que estamos acostumbrados a manejarnos a diario, la experiencia diaria. Esa fuerza que aparece, como les dije, a esa electrización, a ese fenómeno de electrización, de ambarización, de electrización, se le dice que se cargaron, se ambarizaron, se cargaron eléctricamente. De ahí viene la palabra carga eléctrica, porque a mayor efecto, o sea, mayor frotamiento, mayor es la fuerza que aparece. Entonces, tenemos que los cuerpos quedan pegados, y eso es porque aparece una fuerza. Eso ocurre tanto en la varilla como en el paño, en los dos elementos. Y experimentalmente se vio que al aumentar el frotamiento, quedan unidos a la varilla o al trapo cuerpos más grandes. Eso significa que hay más electrización de esos cuerpos. Y si se quedan ahí pegados, quiere decir que la fuerza que aparece es mayor. Y esa fuerza, se origina en esto que estamos viendo, que estamos analizando, se la llama fuerza eléctrica. Se verifica experimentalmente que un aumento de electrización aumenta la carga eléctrica de estos cuerpos. Es decir, aumenta la fuerza eléctrica que aparece y actúa en esos cuerpos, cargados eléctricamente. Estos pequeños cuerpos, por ejemplo, recortes de papel, al interactuar entre sí, según hayan estado en contacto con el paño o con la varilla, se comportan de una manera específica. Y se verifica esto. Si ambos cuerpos que interactúan tuvieron contacto con el mismo elemento, o sea, con la varilla o con el trapo de seda o de lana, la fuerza eléctrica que aparece es una fuerza de rechazo, es una fuerza de repulsión. Es decir, que en cuerpos con carga eléctrica de igual signo, la fuerza eléctrica es de repulsión. Por el contrario, si los cuerpos que interactúan tuvieron contacto con distintos elementos, o sea, por ejemplo, uno con la varilla y el otro con el trapo de lana o de seda, la fuerza eléctrica que aparece tiende a unirlos, es de atracción, de unirlos. Por tanto, los cuerpos con carga eléctrica de distinto signo, aparece una fuerza eléctrica que es de atracción. O sea, que al electrizar,
se produce una polarización de esa electrización, de manera tal que un elemento va a quedar con una carga con un signo y otro elemento va a quedar con otra carga con otro signo. Simplemente el signo se lo pone para distinguir uno del otro. Bueno, esto ya se conoce unos cuantos años, hace bastante. Y se intentó medir cuánto era esa fuerza. Se intentó medir cuánto era el valor de esa fuerza que aparecía. Entonces, bueno, se armó un artefacto muy ingenioso, que es una balanza de torsión. Las balanzas de torsión son balanzas en las cuales, en vez de medirse el peso hacia abajo, se mide la fuerza, una fuerza de rotación, de manera tal que el movimiento es un ángulo. Por eso se llama de torsión. Y se pusieron dos esferas metálicas, de cobre o de bronce, se cargaron eléctricamente, se colocó otra esfera a una determinada distancia y se vio cuál era el movimiento, o sea, cuál era la fuerza que hacía desplazar el movimiento, hasta que se lograba un equilibrio y en ese momento se podía medir cuál era el valor de esa fuerza. O sea que de forma ingeniosa se logró medir cuál era la fuerza. Bueno, lo primero que se observó, obviamente, es que la fuerza que aparece es proporcional a la electrización, o sea, a la cantidad de carga eléctrica que tiene, lo cual parece obvio porque causa-efecto. A mayor causa, mayor efecto. Entonces, si uno de los cuerpos tiene una carga Q1, el otro de los cuerpos tiene una carga Q2, cualquiera, va a aparecer una, si tienen distintos signos, va a aparecer una fuerza de atracción. Supongamos que están separados una distancia D. La fórmula que se vio, se midió esto y se observó que cumple bastante bien con esta expresión. O sea, la fuerza que aparece es igual a la carga de uno de los cuerpos cargados eléctricamente por la carga del otro cuerpo cargado eléctricamente dividido la distancia que los separa al cuadrado. Todo eso multiplicado por una constante, K, que es una constante de proporcionalidad, es un número que se coloca simplemente para que nos dé, digamos, en una determinada unidad, porque hay distintas unidades de distancia, distintas unidades de carga, entonces puede variar el valor de esa constante K. Y aparte de eso, en el valor de la constante K está incluido en ese número el tipo de material en el cual se está desarrollando todo esto. O sea, se verificó, se comprobó que no da lo mismo que sea aire, que sea agua, que sea vapor de agua, en donde está ocurriendo todo esto. O sea, el lugar donde ocurre, o sea, el medio en el cual ocurre todo esto, influye en la fuerza que aparece. Y se cumple bastante bien esta fórmula que ya tiene siglos de antigüedad. Se llama Ley de Coulomb en honor al físico, al científico que trabajó con estas cosas, con estos temas, y descubrió justamente esto que estamos viendo. Entonces tenemos la carga eléctrica, la vamos a medir y va a tener como unidad Coulomb en honor a este físico. La unidad de carga eléctrica lleva su nombre. La unidad de fuerza es Newton, la unidad de distancia es metro, y si usamos estas unidades y consideramos el aire como medio, que es lo más común, el aire en el cual se desarrolla todo esto, la constante, que se llama constante eléctrica, también se la llama constante de Coulomb, es 9 por 10 a la 9. En cualquier libro de física, o si no, si ustedes lo googlean, van a encontrar tablas con los valores de la constante K, la constante eléctrica, de distintos materiales en los cuales se pueden desarrollar estos fenómenos. Agua, alcohol,
papel, eh, en fin, distintos vacíos, distintos medios en los cuales pueden interactuar cargas o cuerpos cargados eléctricamente. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Si no hay Por el pregunta, momento entonces no. continuamos. Perdón, profe. Entonces, la constante K es para el aire, la que vio usted El ahora, de número que yo 9 les por di es 10 la al 9. constante del aire, sí, que es muy parecida a la del vacío. Prácticamente se las puede tomar iguales, pero hay otras. Si ustedes googlean, van a ver que los físicos se tomaron el trabajo de medir cuánto vale esa constante K para distintos elementos, haciendo este mismo experimento, pero adaptando el aparato, el, el equipo a otro medio en el cual se desarrolla todo esto. Genial, gracias. Bueno, ahora imaginemos por un momento que tenemos una esfera metálica cargada eléctricamente con una carga Q, supongamos. Y yo ubico un punto alrededor de esa carga, alrededor, un punto A, que está separado de una distancia L de esa carga. Y ahora supongamos que en el punto A yo ubico otra carga, una carga cualquiera, Q minúscula en este caso, en el punto A. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que vimos en la diapositiva anterior, que es muy poquito, pero ya para responder esta pregunta nos alcanza. ¿Qué va a pasar acá si yo pongo esta carga amarilla, que es una carga Q minúscula, digamos? ¿Qué va a aparecer si yo hago esto? Teniendo en Se cuenta lo que vimos repelen. en la diapositiva anterior. Se repelen, profe. Una Claro, va a fuerza. aparecer una fuerza, Ah, pero como tienen las dos el mismo signo, va a ser de repulsión, repulsión. o sea, van a tender a separarse. O sea, va a aparecer una fuerza así. Están todos de acuerdo, o sea, es la aplicación de lo que vimos en la diapositiva anterior. Si fuera de signo negativo, aparecería la misma fuerza, pero con el sentido contrario. Tendería a unirse. ¿Y que el módulo cambia de valor o es siempre un número No, el positivo? módulo depende de los valores de las cargas y de la distancia, que sigue la ley que vimos en la diapositiva anterior, la ley de Coulomb. Así calculábamos el valor de la fuerza que aparecía. O sea, con la formulita esa que vimos en la diapositiva anterior, podríamos calcular el valor de la fuerza, si conocemos los valores de las dos cargas y de la distancia que las separa. Bien, ahora, si yo me ubico en cualquier otro punto alrededor de la carga que está en colorado, la carga inicial, si yo me ubico en cualquier otro punto alrededor de esa carga, y en ese otro punto coloco lo mismo, hago lo mismo experimento, coloco una carga amarilla, otra carga, va a aparecer lo mismo, ¿no es cierto? Va a aparecer una fuerza que va a ser de repulsión o de atracción según el signo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? La conclusión que vamos a sacar es que alrededor de un cuerpo cargado eléctricamente aparece un campo de fuerza, un campo de fuerza. Ese campo de fuerza, como es un campo cuya fuerza se forma, es de origen eléctrico, porque lo origina la carga eléctrica que tiene el cuerpo cargado eléctricamente, se lo llama campo eléctrico. Y se lo define así, con esta expresión. El campo eléctrico es la relación entre la fuerza que aparece en un punto respecto de la carga ubicada en ese punto. ¿De acuerdo? Es una magnitud vectorial, porque como fuerza es una magnitud vectorial, el campo eléctrico también es una magnitud vectorial. La carga es una magnitud escalar. Carga es una magnitud escalar. La fuerza es vectorial y el campo eléctrico, por ende, también es vectorial. Bueno, la unidad de campo eléctrico entonces va a ser la unidad de fuerza dividido la unidad de carga.
o sea, Newton dividido Coulomb. Pero generalmente se usa esta otra unidad, ya vamos a ver de dónde sale, pero generalmente se usa volt sobre metro. Son equivalentes estas dos unidades. Newton sobre Coulomb es lo mismo que volt sobre metro. Es más común usar volt sobre metro para como unidad del campo eléctrico. Bien, esto sería el concepto. ¿De dónde sale este concepto de campo eléctrico? Un caso que vamos a simplemente a mencionar es lo que se llama dipolo eléctrico. Si yo tengo dos cargas de igual valor, pero de signo opuesto, separadas una distancia cualquiera de, obviamente entre ellas va a aparecer un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque si yo pongo una carga de prueba cualquiera, por ejemplo acá, inmediatamente me va a aparecer una fuerza F, porque la carga esta amarilla de prueba interactúa con la carga colorada, haciendo una fuerza de repulsión, de alejarse. Pero a su vez, esta carga amarilla interactúa con la carga gris. Y justamente da la coincidencia de que acelera más eso, o sea, tiende más porque son de atracción. O sea que aparece una fuerza claramente en ese punto. Y si me ubico en cualquier otro punto alrededor, en todo el espacio que rodea a este dispositivo, también va a aparecer una fuerza. O sea que en un dipolo tenemos campo eléctrico. Pero tiene una particularidad, y es que ese campo eléctrico se puede representar por líneas de campo. Generalmente el campo eléctrico se representa con líneas de campo, y en este caso, las líneas de campo se dice que son isopotenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos los puntos que forman cada una de estas líneas de campo, el valor del campo es el mismo valor en todas. ¿Y por qué es el mismo? Y bueno, porque como la fuerza resultante es la que surge de interactuar la carga de prueba con ambas cargas, la colorada y la gris, digamos, a medida que me acerco a una de ellas, tiene más peso esa carga, o sea, es la que proporciona mayor fuerza y menos la otra. Y al revés, en el caso contrario. En definitiva, siempre el valor de la fuerza es el mismo. Entonces, las líneas de campo, en el caso de un dipolo eléctrico, de paso vemos lo que es un dipolo eléctrico, es un dispositivo, un esquema eléctrico compuesto por dos cargas de igual valor y distinto signo. Entonces, en este caso, se distingue porque el campo lo podemos representar por las líneas de campo que son isopotenciales. Quiere decir que el valor de la fuerza es el mismo en todos los puntos de cada una de estas líneas. O sea, en cada línea es igual. No todas las líneas tienen el mismo valor, sino que en cada línea el valor es el mismo. Evidentemente, la línea donde tiene más fuerza es la del medio. Ahí es donde tiene, porque es la línea más corta. Ahí es donde tiene más fuerza. Es mayor la fuerza. Bien, continuamos. Les muestro la guía de ejercicios 2. La guía de ejercicios 2 es más extensa porque la unidad 2 es más larga, es mucho más extensa que la unidad 1. Acá les muestro la primera hoja, nada más. Ya la tienen en el drive del Gmail. También en el aula virtual está. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para, para practicar todo esto, algo muy sencillo. Es el ejercicio 1. Nos dice, una esfera metálica tiene una carga eléctrica de 10 microcoulombs. Y el medio que rodea a esa esfera metálica es aire. Calcular el valor del campo eléctrico a una distancia de 5 centímetros de esa esfera. Es una bolita chiquitita metálica esférica. Y nos piden calcular
la distancia a 5 centímetros. Nos dan como dato la constante del aire, la constante eléctrica del aire, y nos dicen que el radio de la esfera es mucho más chico que la distancia d, por lo tanto lo podemos despreciar y podemos considerar concentrada toda la carga en el núcleo de la esfera, en el centro de la esfera. Perfecto. Nos quedaría un esquema así como este. Tenemos la carga, la esfera metálica cargada eléctricamente con la carga Q, la distancia D, que son 5 centímetros, y el punto A. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el campo eléctrico en el punto A? Vamos a usar un recurso que se acostumbra a usar mucho en electricidad, en el estudio de la electricidad, del magnetismo, que es poner elementos de prueba y ver qué pasa. Entonces, si nosotros acá hacemos algo parecido al experimento que hicimos cuando definimos campo eléctrico y ponemos una carga de prueba en el punto A, que la llamo Q0, ¿qué va a pasar? ¿Alguno me puede decir lo que va a pasar? Se van a repeler. Se van a repeler. Se va a aparecer una fuerza que tiende a separarlos, una fuerza de repulsión. Perfecto. Ahora, ¿cuánto vale esa fuerza? Bueno, lo vimos en la diapositiva anterior. El valor de la fuerza, según la formulita que vimos, la fórmula de Coulomb, va a ser la constante del aire por la carga de la esfera metálica por la carga de prueba dividido la distancia al cuadrado. No hay ninguna duda. Es aplicar la fórmula que vimos en la diapositiva anterior. ¿Y qué representa el dato que está escrito ahí, profe? Estamos analizando. Es una carga de prueba que yo ubico ahí y hago todo esto para buscarle la vuelta, digamos, y llegar a la respuesta que me piden. O sea, a mí me Pero el piden que de, responda cuánto vale el campo eléctrico en el punto A. No tengo ninguna fórmula que me lo dé hasta ahora. No hemos visto ninguna fórmula. Yo lo que hice fue definir el campo eléctrico en un punto. Es igual a la fuerza que aparece dividido la carga ubicada en ese punto. Así definí el campo eléctrico. pero yo le pregunto, Sí. ¿para qué nos sirve que nos diga que el radio de la esfera es menor al que la distancia de? Ah, eso es otra cosa. Por lo siguiente, vos tenés la esfera y el centro de la esfera. Bueno, si vos considerás la distancia a la esfera del punto A, si el radio de la esfera no es despreciable, vos tenés que tomar que la carga está en el centro de la esfera y la distancia es la distancia desde la superficie de la esfera hasta el punto A, le tenés que sumar al radio. Entonces eso complica sin ningún sentido el ejercicio. ¿Comprendés? En cambio, si vos lo despreciás, el radio, considerás que la distancia es directamente la distancia que es dato, la distancia desde la superficie de la esfera hasta el punto A. Ah, ahora sí. Bueno, entonces tenemos esta expresión, que obviamente no podemos calcular porque no conocemos Q0, es algo que nosotros metimos ahí para experimentar. Ok, ahora, según nuestra definición de campo eléctrico, el campo eléctrico en el punto A, por definición, es la fuerza que aparece en el punto A dividido la carga que está ubicada ahí, que es Q0. Es la definición del campo eléctrico que dimos nosotros. Por lo tanto, si yo ahora reemplazo, fíjense, reemplazo la fuerza A, la expresión esta la reemplazo abajo. ¿Ven? Hice el reemplazo nada más. Resulta que yo puedo tachar Q0 y obtengo el valor del campo eléctrico. Obtuve una expresión general que me sirve para cualquier caso, que me dice que el campo eléctrico a una distancia
D eh, de un cuerpo cargado con una carga Q es igual a la constante del medio, en este caso el aire, por la carga del cuerpo cargado dividido la distancia al cuadrado. Y ya nos quedó una fórmula que es general y vale para cualquier caso. Si calculamos en este caso específico, aplicamos la formulita esta, reemplazamos, la constante del aire es 9 por 10 a la 9, la carga de la esfera metálica es 10 micro, o sea, va a ser 10 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido la distancia. Y la distancia, guarda, está en centímetros, vamos a ponerla en metros. O sea, 5 centímetros es 0,05 metros al cuadrado. Yo acá en esta expresión no puse las unidades. A veces en los pasos intermedios se ponen las unidades, otras veces no. No, si no pones las unidades, hay que tener la precaución de que cada cosa, cada magnitud esté en su unidad, para que no haya errores. Hacemos la cuenta y nos da que el campo eléctrico entonces, en el punto A, es 36 por 10 a la 6 volts por metro. Bien, es un ejercicio muy sencillo respecto a lo que estuvimos viendo hasta ahora. Avanzamos. Estos fenómenos que estuvimos analizando se llama electricidad estática por frotamiento y se pueden analizar distintas variantes respecto de todos estos temas. Nosotros no nos vamos a detener en analizar todo esto, un poco más verán en física 2. Vamos a avanzar nosotros. Nosotros necesitamos avanzar porque tenemos que ver muchas cosas y por eso es que avanzamos raudamente, digamos, y no profundizamos porque para eso tendrán otras materias. Pero les decía, los fenómenos eléctricos ocurren en algún material, o sea, no ocurren en la nada, ocurren en algún material. Y como ya sabrán o habrán escuchado, la mínima parte de un material es la molécula, que a su vez, esa molécula está formada por átomos. A veces por el mismo tipo de átomos y otras veces por distintos tipos de átomos. Dependerá el caso. Sea como sea, si nosotros analizamos apenas cómo es la estructura básica de un átomo, no vamos a entrar a profundizar. Nosotros simplemente usamos esto como una herramienta para entrar al tema. Verán esto con más detenimiento este mismo año en química. Pero si analizamos, repito, básicamente, muy básicamente, cómo está formado un átomo, es en esencia un núcleo que contiene distintos tipos de partículas. No viene al caso acá todas las partículas que hay. Básicamente tiene dos tipos, son las más grandes, que son los protones, que son cargas con carga eléctrica positiva, neutrones. Esas dos partículas son las que le proporcionan la mayor cantidad el mayor porcentaje de masa al núcleo, y después tiene otras partículas más pequeñas que no viene al caso que nosotros analicemos ahora. Nos interesan los protones porque son los que tienen carga eléctrica, y estamos en este tema, en el tema de las cargas eléctricas nosotros. Bien, como tienen carga positiva, para que el núcleo en su conjunto sea neutro, en algún lado tiene que haber carga negativa que balancee eléctricamente al átomo. Efectivamente, alrededor del núcleo se ubican partículas mucho más pequeñas que el núcleo, que son los electrones, que tienen carga negativa. Dependerá del tipo de átomo, la cantidad de protones y la cantidad de electrones. La cantidad de protones y la cantidad de electrones es la misma, porque ambos tienen el mismo valor de carga, y por ende, para que el átomo sea neutro eléctricamente, su conjunto, tiene que haber la misma cantidad de protones que de electrones.
Y los electrones se ubican alrededor del núcleo, siguiendo diversas formas muy extrañas. Ya verán algo en química. No nos vamos a detener en eso. Simplemente vamos a decir que nos interesa la última capa, la parte más externa de toda esa nube, digamos, que tiene una forma, repito, formas muy extrañas. Yo acá lo hice en una forma medio elipsoide, pero no es así en la realidad. Las formas son bastante caprichosas, digamos, lo verán en química. A nosotros nos interesan los electrones que están más lejos del núcleo, los que están en la última capa, los que son más externos, que son los que tienen incidencia en el comportamiento eléctrico del átomo y por ende de ese material. A esa última capa, a esa cáscara, digamos, del átomo, se lo llama capa de valencia. Es la última capa. Y esa última capa nos dice la química. Hay leyes de la química que determinan que puede haber uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o hasta 8 electrones. Dependerá el caso. Y las propiedades eléctricas de un material van a depender de su estructura atómica, van a depender de cómo está armada esa estructura atómica, porque hay diversas formas en las cuales se disponen los átomos en la estructura molecular, y principalmente van a depender del número de electrones que haya en esa última capa. Depende de otras cosas también, pero el número de electrones que hay en esa última capa tiene incidencia. Basados en esto, si hacemos o planteamos un panorama de cómo se comportan eléctricamente distintos tipos de materiales, podemos hacer este cuadrito muy básico, pero que ya nos permite tener una idea de qué ocurre eléctricamente con los distintos materiales que nos podemos encontrar. Para ello, antes de hacer el cuadrito ese, confirmemos y analicemos qué ocurre cuando yo ubico cualquier material que acá está en gris o blanco, acá en el medio, es un material cualquiera, y lo ubico entre dos láminas metálicas cargadas eléctricamente. Decimos dos placas conductoras. Decimos que son dos placas metálicas cargadas eléctricamente. Con una carga Q, cualquiera, y con signo opuesto. Si tienen el signo opuesto y tienen el mismo valor, ¿qué es este esquema, este dispositivo formado por dos cargas con igual valor y con distintos signos? ¿No se parece a algo que vimos hace 15 minutos atrás? Sí, Es un dipolo, ¿cierto? Es un dipolo. Con la característica de que en vez de ser esferas, son dos chapitas, son dos chapas así. Por lo tanto, las líneas de campo que aparecen de campo eléctrico ya no van a ser tan así, digamos, sino que van a ser, por lo menos en toda esa parte que va de una a la otra, van a ser paralelas las líneas de campo, porque la distancia es exactamente la misma. O sea que ahí yo dibujé las líneas que representan el campo eléctrico que se forma, que se crea, entre estos dos cuerpos cargados eléctricamente, entre este dipolo. Y en el medio hay un material cualquiera. Supongamos que tengo aire y yo meto en el medio un material cualquiera. Este material que yo metí es el que quiero analizar. ¿Cómo está constituido este material? Y básicamente como lo vimos en la diapositiva anterior, porque dijimos que eso es universal, vale para todos. O sea, va a estar constituido por átomos, en esencia, digamos. Bien, tenemos distintos átomos.
Ahora, ¿qué dijimos? Que esos átomos están formados por núcleos que tienen protones, que son partículas con carga positiva. Y tienen electrones, que son mucho más chiquititos, que tienen el mismo valor de carga eléctrica, pero que es negativa el signo. Ahora, hay algo que no les dije en el caso anterior, que en la estructura atómica el núcleo está quieto, digamos, y los electrones no están quietos, están moviéndose continuamente. Están moviéndose continuamente. Entonces yo les pregunto, primero que nada, si yo tengo el material que está dentro, tiene partículas muy pequeñas, a nivel atómico, de pequeñas, con carga eléctrica. ¿Qué va a pasar? Fíjense, chapa con carga eléctrica y acá hay una carga eléctrica. Supongamos que represento ahí en la esferita azul todas las cargas eléctricas negativas o positivas. No importa el signo. Yo acá le puse signo negativo, pero pueden ser los protones o pueden ser los neutrones, los electrones. Van a viajar los electrones de valencia si el material es conductor. Bueno, pero antes de eso, si yo tengo dos cargas, inmediatamente que aparece una fuerza. Lo vimos en la diapositiva anterior. Una fuerza de atracción. Bueno, en este caso, como supongo que son positivas las cargas, va a ser, va a tender a llevar las cargas hacia la chapa de carga negativa. O sea, yo lo que hice acá fue representar en la esfera que está en azul todas las cargas, eh, tanto los protones como como los electrones. Ya sé que están repartidos por todo el material. Sí, sí, bueno, pero yo para que se pueda ver, lo represento así. Ahora, obviamente los núcleos no se pueden mover, porque si los núcleos se mueven, se desintegra la materia. No se pueden mover los núcleos. Lo único que se puede mover son los electrones, que su condición natural es justamente de movimiento. Entonces, por lo pronto aparece una fuerza. Ahora, ¿estamos seguros que los electrones se van a mover? ¿Cómo sabemos que los electrones se van a mover? Porque eso no lo vemos hasta ahora. Sabemos que los electrones se están moviendo alrededor del núcleo, ¿cierto? Eso sí, ya lo sabemos, por la química. Perfecto. Ahora, si yo hago este experimento, evidentemente va a aparecer una fuerza sobre ellos. Pero ¿es suficiente esa fuerza para que se pasen de un átomo al otro y vayan viajando a lo largo de este material y lleguen a la otra chapa, a la chapa negativa? Depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo, del tipo de material, depende de la estructura atómica. Porque puede ser, lo que sí es obvio, que los electrones que están cerca del núcleo están muy agarrados. Eso seguro que no se van a mover. Pero los que están más lejos, los que están en la capa de valencia, esos son los que están más sueltos y los que tienen más posibilidad de soltarse del átomo y pasar al átomo vecino y después al vecino y van saltando así de uno en otro hasta que llegan y empiezan a viajar. Pero para hacer eso, tiene que reunir ciertas condiciones el átomo. Porque aún los átomos que están en la última capa forman parte del átomo. Entonces, depende del átomo de que se trate, en algunos casos, si aparece una fuerza, van a empezar a viajar y en otros casos no van a viajar porque se van a quedar ahí. Por más fuerza que le metan, se quedan agarrados ahí, no los puedes arrancar, no los puedes sacar. Bueno, eso es una condición del material, justamente. Entonces, si el material permite que haya movimiento de carga eléctrica, y repito, el signo acá ya deja de tener importancia. El signo acá ya deja de tener importancia. Nosotros sabemos que los electrones tienen carga negativa, pero acá no nos va a importar eso. Le vamos a asignar carga positiva. El otro tema es de la química. Nosotros en eso no nos metemos. Nosotros analizamos
por afuera, digamos, y lo que hacen. Entonces nos resulta más cómodo ponerle el signo positivo y le ponemos el signo positivo. Y listo. Entonces, ¿habrá movimiento o no? Depende del material. Si existe ese movimiento, decimos que el material tiene portadores de carga. Y esos portadores de carga, en este caso, serían electrones. Y por convención le mandamos el signo positivo. Le asignamos signo positivo. Los portadores de carga hay dos tipos. Pueden ser electrones o pueden ser iones. En el caso de que sean iones, pueden ser iones negativos o iones positivos. No nos interesa eso. Lo mismo que los electrones. Tienen carga negativa, pero tampoco nos interesa. Sea el caso que sea, nos interesa el movimiento a nosotros. El movimiento de carga eléctrica de estos portadores de carga. Y le vamos a asignar de prepo signo positivo. Entonces ahora sí hacemos este cuadrito. Y entre los distintos materiales, los materiales que podemos usar, digamos, que tienen aplicación práctica en electrotecnia, vamos a distinguir entonces materiales conductores, van a ser materiales que van a permitir la movilidad eléctrica. Todos los materiales que permitan la movilidad eléctrica. Y dentro de esos materiales vamos a distinguir, por un lado, lo que llamamos materiales electrónicos, como por ejemplo los metales, aluminio, cobre, zinc, hierro, todos los metales, el carbón, por ejemplo, materiales sólidos. Bueno, todos estos materiales son conductores y el portador de carga es el electrón, son electrones. Por otro lado, tenemos materiales electrolíticos, que también son conductores. En este caso, no son sólidos, son líquidos, soluciones acuosas, de sales o de ácidos. Pueden ser pastas también, generalmente como es medio engorroso andar trabajando con líquidos, muchas veces se hacen pastas y de esa manera se utiliza igual, pero no es tan incómodo, tan problemático para fabricar dispositivos y fabricar elementos que se usen de forma práctica en electrotecnia. Pero en este caso, los portadores de carga van a ser iones. Y como otro ejemplo de conductor, existen conductores gaseosos, que son distintos tipos de vapores, de gases ionizados, depende, pero son materiales conductores, y según el material de que se trate, gaseoso, digamos, pueden ser los portadores de carga electrones o pueden ser iones. Todos estos materiales, y les di las tres variantes, son materiales conductores. Tienen aplicaciones para cosas específicas. Por otro lado, tenemos los aislantes. Los aislantes van a ser materiales que no permiten el movimiento de carga eléctrica o que lo dificultan mucho, lo hacen muy dificultoso. O sea, todo lo contrario de los conductores, los aislantes. Bueno, acá en este caso solamente les doy algunos materiales que son buenos aislantes: la cerámica, el aire, porcelana, el vidrio, la mica. Son distintos materiales que se caracterizan eléctricamente por no tener portadores de carga, por tener muy pocos portadores de carga. O sea, por más que vos le metas un campo eléctrico, no pasa nada ahí. Salvo que el campo eléctrico sea gigante. Entonces, si vos pones un campo eléctrico gigante, la fuerza que aparece es gigante. Porque se aplica la misma formulita que vimos anteriormente. Bueno, entonces es tan terrible la fuerza que le aplicás que de prepo lo arrancás. Pero digamos que en condiciones normales no hay conducción eléctrica, no hay movimiento de cargas eléctricas. Y después podemos tener, hay muchos materiales que no son ni una cosa ni la otra, que los llamamos semiconductores. Hay distintos tipos de materiales que cumplen
esta condición, digamos que no son ni buenos conductores ni buenos aislantes. En particular, en electrónica tienen aplicación estos materiales que son semiconductores, el carbono y fundamentalmente el silicio y el germanio. Son materiales semiconductores que tienen aplicación en electrónica. En relación ¿El a lo que agua es estamos conductor, viendo, profe? podemos decir que son materiales que tienen pocos portadores de carga. O sea, no son ni buenos conductores ni buenos aislantes. Si alguien me preguntaba algo, Y el agua es conductor. el agua no, el agua es, bueno, el agua. El agua depende. O sea, por ejemplo, el agua pura, el agua HO, eh, H2O, el agua pura, 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 no es conductora. Pero generalmente en la naturaleza no está el agua pura, está mezclada con minerales. Bueno, entonces, según lo que tenga el agua, por ejemplo, el agua potable no es agua pura, es agua que tiene otras pequeñas cantidades de minerales que es buena para la salud y que justamente la condición de potabilidad es esa. Tampoco en ese caso sería conductora. Sin embargo, si vos agarrás una olla y le pones agua, no es conductora, pero le pones 3 cucharadas de sal y automáticamente es tan conductora como si fuera un cable de cobre. ¿Por qué? Porque se transforma en un conductor electrolítico. Es lo que ocurre en la batería de los autos. El líquido que está dentro de la batería es conductor. Es una solución ácida, es una solución acuosa de un ácido. Lo mismo pasa en una pila. Lo que pasa es que en una pila no hay líquido adentro. Ahí justamente lo que les contaba. Hay pastas, emulsiones, así, para que sea más fácil de construir y más fácil de manejar. Para que tenga más durabilidad, en fin. Por cuestiones constructivas y prácticas, a veces usan este tipo de materiales, pero el principio de funcionamiento es parecido. Bien, hay una magnitud física que justamente tiene que ver con esto, que se llama conductividad eléctrica y se representa con esta letra griega sigma, que está acá. ¿Qué sería la conductividad eléctrica? Es una medida, es una magnitud física escalar, que nos indica la aptitud de un material o sustancia respecto de qué tanto permite el libre movimiento de cargas eléctricas. Cuanto mayor es este número, quiere decir que ese material es más apto, es mejor para la conducción eléctrica. No tiene un nombre la conductividad eléctrica, no es una magnitud que se use mucho, pero bueno, la definimos y nos queda entonces que la unidad va a ser 1 dividido ohm, que ya vamos a ver qué, lo veremos en la clase próxima, por metro. 1 dividido ohm por metro. Esa va a ser la unidad. Y a la inversa, que es otra forma también de caracterizar eléctricamente a los materiales, es la inversa de la conductividad, se la llama resistividad. Entonces la resistividad eléctrica, se usa la letra esta griega ρ, la letra griega ρ, es una magnitud también escalar, que nos da, es una medida de la aptitud de un material o sustancia para no permitir el libre movimiento, o sea, todo lo contrario del otro. O sea, una es la inversa de la otra. La unidad de resistividad eléctrica es ohm por metro. Si ustedes buscan o googlean valores de conductividad eléctrica o de resistividad eléctrica, o si se fijan en cualquier libro de física, en la parte que trata estos temas, van a ver que hay una tablita donde tiene una columna con distintos materiales y al costado 2 columnas más, una con los valores de conductividad y otra con los valores de resistividad, que uno es la inversa del otro. Entonces tienen los distintos materiales, tienen del aire, del vacío, del agua, del alcohol, del plástico, del papel, en fin, del vidrio, de la mica, de distintos materiales
tienen materiales que se usan, obviamente, en electrotecnia, para fabricar dispositivos, para darle aplicación práctica. Bueno, entonces ya definimos. Conductividad y resistividad son magnitudes que caracterizan eléctricamente a un material cualquiera. Ahora, nosotros definimos campo eléctrico. Ahora, el campo eléctrico tiene un problema si yo lo quiero medir, y es que es una magnitud vectorial. Y todas las magnitudes vectoriales son complicadas de medir justamente porque tienen dirección y tienen sentido. Entonces no se usa la magnitud campo eléctrico habitualmente en electrotecnia y en electrónica. Porque es muy difícil fabricar aparatos que midan los campos eléctricos. Existen, pero son aparatos de laboratorio muy complicados. No, no, no son de uso habitual. Y la gente que trabaja, los técnicos que trabajan en estos temas, no los van a escuchar nunca hablar de campo eléctrico. ¿Por qué? Bueno, porque se definió una nueva magnitud que sea, digamos, reflejo del, del campo eléctrico, pero que sea escalar. Entonces, al ser escalar, es fácil de medir, es fácil de fabricar instrumentos que la puedan medir. Ahí surge el concepto de potencial eléctrico. Rápidamente, no voy a hacer acá una disquisición, no soy el profesor de física, pero para que vean más o menos de dónde salen las expresiones, una idea, repito, esto ya lo verán en física con más detenimiento, yo acá, de forma resumida, les voy a mostrar de dónde salen las fórmulas. Por ejemplo, si analizamos una chapa conductora con una carga Q, una carga, tiene carga positiva, supongamos, una carga eléctrica Q, y yo ubico, bueno, por supuesto, alrededor de esa chapa va a haber campo eléctrico. Si yo ubico una carga de prueba cualquiera, Q, Q0, en el punto A, ¿qué va a pasar? Ya lo pregunté 50 veces, ¿no? Va a aparecer una fuerza, en este caso, como los signos son iguales, va a ser una fuerza de repulsión. Perfecto. Ahora, si esa carga se queda quieta ahí, indudablemente, si en realidad esa carga tiene la posibilidad de desplazarse, pero se queda quieta, hay una única explicación, y es que aparezca una fuerza de igual valor, pero de sentido opuesto, esta fuerza que está en azul. La fuerza A, que es la fuerza eléctrica, es la carga en el punto A por el campo eléctrico, por definición de campo eléctrico. ¿Se acuerdan que el campo eléctrico era la fuerza en el punto A dividido la carga en el punto A? Bueno, por lo tanto la fuerza va a ser la carga por el campo eléctrico, en ese punto. Y la fuerza F es igual a la fuerza A, nada más que con el signo opuesto. Perfecto. Ahora, supongamos que en esta situación la carga se comienza a desplazar. Si se desplaza a velocidad constante, si se desplaza a velocidad constante, ¿la fuerza FA es igual a la fuerza F? ¿Sí o no? ¿Alguno me puede responder esa pregunta? Hola, hola, hola. ¿Alguno me puede responder la pregunta? Bueno, Pero si las fuerzas son iguales, ¿no es que no habría movimiento de partículas? no. Yo tengo ahí esa carga, Q0, y aparece una fuerza FA, de origen eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, si la carga está quieta, y
pero tiene la posibilidad de desplazarse, pero está quieta, es porque no queda otra, que hay otra fuerza, que es la fuerza que está en azul, que tiene el mismo valor, pero signo opuesto. Ok, punto. Ahora digo yo, si la carga se mueve a velocidad constante, la fuerza FA y F son iguales, hay solamente FA, ¿qué pasa ahí? Y sí, son iguales, Son porque iguales. no aumenta la velocidad. No aumenta la velocidad. Exactamente. Cuando vos tenés un cuerpo que se mueve a velocidad constante, no hay ninguna fuerza neta aplicada en el cuerpo. Es la ley de dinámica, la ley de Newton, la ley de dinámica. Fuerza es masa por aceleración. Entonces, si la aceleración es cero, porque va a velocidad constante, no hay aceleración, la fuerza neta es cero también. Por lo tanto, en ese caso, en el cual se mueve a velocidad constante, no hay ninguna fuerza aplicada. Sin embargo, si yo analizo, me quedo con la fuerza F, que es la que permite todo esto, digamos, porque si no, sí habría aceleración. Si no estuviera la fuerza azul, sí habría aceleración. Si yo analizo la fuerza en azul, la fuerza F, como hay un movimiento, no sé si se acuerdan de física, fuerza por distancia es trabajo. O sea, se realiza un trabajo. Supongamos que la distancia que recorro es infinitamente pequeña, un diferencial de distancia. Bueno, realizo una cantidad muy pequeña de trabajo. Es un diferencial de trabajo. Si reemplazo, la fuerza F era menos FA. Y si reemplazo por la expresión equivalente, me queda así. Estos serían dos expresiones infinitamente pequeñas. Se dice en matemática diferenciales, infinitamente pequeñas. Para tener un valor finito hay que hacer una integración. De esa manera, integro ambos lados. De este lado me queda trabajo, del otro lado, la carga, como es una constante, porque no cambia, la carga de esa partícula de movimiento es siempre la misma, no varía. En cambio, el campo eléctrico cambia, porque acuérdense la fórmula. No es lo mismo la distancia, una distancia que la otra. El campo eléctrico cambia a medida que me alejo o me acerco. Y la distancia, por supuesto, también cambia. Por tanto, puedo sacar la carga, que eso sí permanece constante, la puedo sacar afuera de la integral. A esta integral, si yo analizo dos puntos, porque para llegar a un valor numérico, tengo que analizar la integral entre dos puntos concretos. Si yo analizo qué pasaría si me ubico en un punto en el infinito y el punto A, y ver qué trabajo hizo la fuerza F, la fuerza en azul, la expresión me quedaría como esta última que acabo de poner acá. El trabajo para llevar la carga Q0 desde el infinito hasta el punto A es igual a esta expresión. Y esta integral es la definición teórica del potencial eléctrico en el punto A. O sea que el potencial eléctrico en el punto A sería teóricamente la energía para llevar el trabajo desde el infinito hasta el punto A una carga, a la carga, digamos, en cuestión. Esa sería la definición teórica de potencial eléctrico. El potencial eléctrico lo usan los físicos cuando estudian electroestática. La unidad de potencial eléctrico va a ser entonces la unidad de trabajo dividido la unidad de carga. La unidad de trabajo es el joule, la unidad de carga es el coulomb. Y eso se define como volt. Va a ser la unidad de potencial eléctrico. Ahora, el potencial en un punto puede considerarse como la diferencia entre los potenciales que hay en el infinito y el potencial en el punto en cuestión, en el punto A. Y si suponiendo que el potencial es cero en el infinito.
Ahora, si yo considero dos situaciones reales y analizo dos puntos, digamos, reales, finitos, no me voy con el infinito, sino finitos, reales, va a haber una diferencia de potenciales, potencial en el punto A y un potencial en el punto B. Y ahí surge el concepto de diferencia de potencial. Yo escribo los potenciales en ambos puntos, llego a que la diferencia de potenciales es la diferencia de energías potenciales entre esos dos puntos respecto de la carga crucero. En definitiva, la diferencia de potencial va a ser el trabajo para llevar carga eléctrica desde un punto hasta el otro respecto del valor de esa carga. Y esto es lo que en la realidad nos vamos a encontrar. Siempre nos vamos a encontrar con diferencias de potencial. ¿Eh? En la práctica siempre tendremos diferencias de potencial. Y cuando hablemos de potencial, en un punto, se sobreentiende que será respecto de otro punto que tomaremos como referencia y que tendrá asignado el potencial cero. Igual que en la definición, consideramos al infinito con potencial eléctrico cero. Por ejemplo, si yo considero una pila o una batería, supónganse una pila, nosotros sabemos que la diferencia de potencial que hay entre sus bornes en una pila común es 1,5 volt. Entonces yo puedo decir, si yo le asigno al potencial negativo, le asigno potencial cero, digo, esa es mi referencia, no, yo puedo decir que el borne positivo tiene un potencial eléctrico de 1,5 volt. Son distintas formas de hablar y de referirse a lo mismo. Por otro lado, ya les voy contando, a las baterías continuas, a las baterías que entregan tensión continua, se las representa de esta manera. En electrotecnia, entonces tenemos potencial eléctrico, va a estar siempre referida a una diferencia de potencial, también a veces se lo llama voltaje, pero nosotros mayoritariamente vamos a hablar de tensión, vamos a hablar de tensión eléctrica. Es la palabrita que vamos a usar habitualmente, tensión eléctrica. Si bien a veces usamos potencial y si bien a veces usamos diferencia de potencial. Pero por lo general vamos a hablar de tensión eléctrica. Entonces, si yo tengo una pila, una batería, y coloco un material conductor, o sea, la pila tiene aire alrededor, yo les pregunto a ustedes, si yo tengo una pila batería y tiene aire alrededor, ¿va a haber conducción eléctrica a través del aire? Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, No, no va a haber. ¿Por qué? Porque el aire es un aislante. Entonces, si bien aparece fuerza en los electrones que forman los átomos del aire, tiene una estructura tal que no se mueve. Ahora, apenas yo ponga un camino disponible con un material que sea conductor, por ejemplo, un hilo de cobre, un cable de cobre, a través de ese hilito sí va a poder circular, porque el material ese de cobre sí es conductor. Entonces se va a producir un desplazamiento de carga eléctrica a través de ese cable conductor. A la fuerza que mueve, esa fuerza eléctrica que mueve a esos portadores de carga por el cable y lleva de un borne al otro de la batería, se lo llama fuerza electromotriz. Por lo tanto, también cuando hablamos de tensión, en algunos casos se la llama FEM o fuerza electromotriz. Particularmente cuando nos referimos a equipos o máquinas o elementos que generan tensión eléctrica. Cualquiera sea la forma de generar FEM, esta va a quedar caracterizada por los extremos, por los bornes del generador.
donde vamos a tener una tensión eléctrica. Tensión eléctrica es en cierta manera sinónimo de FEM. La FEM se va a medir en volts también. Pasa que ese término se aplica generalmente para los generadores de tensión, para los dispositivos, las máquinas que generan tensión. Analicemos esto y hacemos un par de ejercicios y ya completamos. En conclusión, entonces, vamos a ver un pequeño aspecto más, que nos sirve también como resumen de todo lo que hemos visto. Hemos visto muchas cosas y hemos avanzado mucho en esta horita y pico que estamos dando esta clase. Si tenemos un cable de un material, que es como habitualmente se fabrican los conductores, en forma de hilo, en forma de cable, que tiene un largo L, que tiene una sección S, y supongamos que un extremo del cable es A y el otro extremo es B. Si el material es conductor, ¿qué característica tiene? ¿Alguno me puede responder? Lo dijimos hace 15, 20 minutos. ¿Qué caracteriza un material para que sea conductor? Permite el paso de cargas eléctricas a través de él. Sí, pero eso es como decir que es conductor. No, no, yo te pregunto, ¿pero qué característica tiene el material para que lo sea, para que haga eso? ¿Que tiene portadores de carga? Esa es la respuesta, que tiene portadores de carga. Un material conductor es un material que tiene portadores de carga. Si no tiene portadores de carga, es un aislante. Y si tiene poquitos, es ahí una cosa intermedia. Es un semiconductor. Entonces, si decimos que es conductor, por ejemplo, un hilo de cobre, es un conductor. Entonces tiene portadores de carga. Son electrones, pero eso no me importa. Son portadores de carga. Los tiene repartidos en todo el cuerpo del cable. Se están repartidos por todos lados. Pero bueno, para poder representarlo, represento concentrado en un solo bloque. Entonces, esos portadores de carga están repartidos por todo el cable. Perfecto. Y andan ahí moviéndose de manera caótica. Ahora, si yo le aplico una tensión, ¿qué pasa inmediatamente? El caso de la pila, ¿se acuerdan que les dije? Si yo tenía la pila, y alrededor tengo un aislante, no pasa nada, porque no hay forma, o sea, aparece campo eléctrico, pero la fuerza no alcanza para mover las cargas en el material. Ahora, si yo tengo un cable conductor, si yo aplico una tensión, el campo eléctrico se va a concentrar en ese conductor, y si adentro del conductor tengo portadores de carga, va a aparecer una fuerza y se van a desplazar. Todo esto es un resumen de lo que vimos anteriormente. Dijimos que el campo eléctrico en cualquier punto del cable es la fuerza en ese punto dividido la carga en ese punto. Y definimos en la diapositiva anterior que la tensión, la diferencia de potencial entre los extremos del cable es el trabajo, se define así, es el trabajo de llevar la carga del punto A al punto B respecto de la carga movilizada. Bueno, pero trabajo es fuerza por distancia, por definición, nos lo dice la física. Fuerza por distancia. La distancia la conocemos, es el largo del cable. ¿Y la fuerza qué fuerza es? Y es la fuerza que está en la formulita que está arriba, en la formulita de campo. Entonces, si yo reemplazo ahí, fíjense, EF sobre Q es E, es el campo. Por lo tanto, llego a otra formulita muy útil y muy práctica que debemos tener en cuenta. ¿Qué nos dice esta formulita? Que la tensión en los extremos de un cable es igual al campo eléctrico dentro del cable por la distancia del cable. Repito, la tensión en los extremos del cable, entre un extremo y el otro del cable hay una tensión aplicada, bueno, esa tensión es igual al campo eléctrico
dentro del cable, que es el aplicado, por el largo del cable. Entonces esto nos permite definir corriente eléctrica. La corriente eléctrica o intensidad eléctrica va a ser el flujo eléctrico por unidad de tiempo. El flujo eléctrico por unidad de tiempo. Y otra vez lo mismo. Tenemos un cable conductor, de material conductor. Si le aplicamos una tensión, aparece un campo. Como tiene adentro portadores de carga, va a aparecer fuerza sobre ellos y se van a empezar a desplazar. Ese desplazamiento genera un flujo eléctrico. Ese flujo eléctrico por unidad de tiempo es lo que se define como corriente eléctrica. Variación de carga respecto del tiempo. La unidad de corriente eléctrica o intensidad eléctrica va a ser carga sobre carga eléctrica respecto de tiempo. O sea, va a ser Coulomb sobre segundo. Como es una magnitud que se usa mucho, es una magnitud escalar que se usa mucho, tiene un nombre, se llama ampere, la unidad de corriente eléctrica. Y definimos otra magnitud que se llama J, se llama densidad de corriente eléctrica. Y es la relación entre la corriente eléctrica respecto de la sección en un cable. O sea, la densidad de corriente en un cable es la corriente en ese cable sobre la sección, el área transversal que atraviesa esa corriente. La unidad de densidad de corriente no tiene nombre porque no se usa mucho, pero a veces es útil y nosotros a veces lo usamos. Pero no tiene nombre la unidad, es amper sobre metro cuadrado. Entonces, ya habiendo definido lo que es corriente eléctrica, vamos a hacer el ejercicio 4 de la guía 2, que nos dice que por un conductor homogéneo quiere decir que es de un único material, de sección 4 milímetros cuadrados, circulan 10 a la 12 electrones cada 5 segundos. O sea, tengo un cable, la sección es 4 milímetros cuadrados, y se están desplazando por ese cable 10 a la 12, una millonada, de electrones. Cada 5 segundos pasan esa cantidad de electrones por ese cable. Nos piden calcular la intensidad de corriente y la densidad de corriente en el conductor. Y nos dan como dato la carga eléctrica del electrón. Eso es un dato, digamos, universal. Lo googlean y lo tienen. Ya hubo algunos físicos que se tomaron el trabajo de medir la carga eléctrica del electrón. Primero que nada, vamos a sacarnos de encima los milímetros cuadrados. Y vamos a ponerlo en metro cuadrado. Un milímetro cuadrado es 10 a la menos 6 metro cuadrado. Entonces, la sección ahora va a ser 4 por 10 a la menos 6 metro cuadrado. Y por otro lado decimos, ¿cuánto es la carga total que se está desplazando por ese cable? La carga total va a ser la carga que tiene cada electrón por la cantidad de electrones que están atravesando. Cada uno de esos electrones suma carga total. Entonces va a ser 10 a la 12, que es la cantidad de electrones que están atravesando el cable, cada 5 segundos, por la carga eléctrica de cada uno de esos electrones. Eso nos da 1,6 por 10 a la menos 7 Coulomb. Esa sería la carga total que se desplaza por el cable. Siendo el tiempo de 5 segundos, la corriente entonces que está atravesando ese cable va a ser la variación de carga respecto de la variación de tiempo. Haciendo la cuenta, nos da, y poniéndolo en microamperes, nos da 0,032 microamperes. Por otro lado, la densidad es electricidad, o sea, la corriente eléctrica respecto de la sección,
corriente la hallamos recién en la sección es dato, así que lo único que tenemos que hacer es reemplazar, hacemos la cuenta y hoy llegamos a que la densidad de corriente en este cable es 0,008 amperes sobre metro. Y ya para terminar, hacemos el ejercicio que sigue, que es el ejercicio 5, que nos dice, con los datos del ejercicio anterior, el que acabamos de hacer, y suponiendo que el conductor es de cobre, y suponiendo que tiene un largo de 10 metros, nos piden hallar el valor del campo eléctrico dentro del conductor y la tensión aplicada en los extremos de ese cable, de ese conductor. Y nos dan como dato la resistividad del cobre, siendo que el material del cable es cobre. Tenemos nuestro cable, ya conocemos la distancia, conocemos el material, que es cobre, y nos piden hallar la tensión y el campo eléctrico dentro del cable. ¿Nosotros qué conocemos? Que lo hallamos en el ejercicio anterior. Conocemos que está circulando una corriente, la corriente I por ese cable. Y conocemos la densidad de corriente. Conociendo esto es muy fácil. Nosotros sabemos que la densidad es, esta fórmula no la vimos todavía nosotros, pero nos queda que es el campo eléctrico dividido la resistividad. Entonces de acá sacamos el valor del campo eléctrico. Es J, que es la densidad, por la resistividad. J era 0,08 amperes sobre metro cuadrado y la resistividad es 1,72 por 10 a la menos 8, esto está mal, 10 a la menos 8 ohm por metro. Bueno, si hacen la cuenta, les va a dar 0,14 por 10 a la menos 9 volt por metro, el campo eléctrico. Y después, aplicando la formulita que les comentaba recién, de que la tensión en el extremo del cable es el campo eléctrico dentro por el largo, de acá obtenemos el valor de tensión. Y llegamos a que la tensión eléctrica es 1,4 por 10 a la menos 9 volt. Estos son ejercicios sencillos, pero que nos sirven para practicar todas estas expresiones que hemos estado viendo. ¿De acuerdo? El próximo miércoles, ya lo más probable, seguramente vamos a hacer la clase presencial y vamos ya a avanzar, vamos a continuar avanzando rápidamente hasta llegar a empezar a ver circuitos con otras cosas. Dejamos acá y nos vemos la próxima clase. Chau, nos vemos.